Me encantan los números pares para ser exactos. Me gusta que hay 48 escaleras que conducen a mi celda. Me gusta tener precisamente 4 horas de tiempo libre cada día, ni más ni menos. Me gusta que mi hora de despertarme, mi hora de desayuno, mi hora de almuerzo y mi hora de cenar ocurren en horarios que terminan en 0. Me gusta que en mi bloque haya 80 celdas, 20 en cada uno de los 4 pisos. Me gusta que mi celda esté en el 4º piso, 6 puertas más abajo. No me gusta que haya 17 barrotes en la puerta de mi celda. No me gusta que mi número de prisioneros sea 15.393, todos números impares, es lo que menos me gusta. Odio haber podido matar solo a 19 personas antes de ser atrapado. Comenzó cuando yo era un niño. 6 años, 8 meses y 14 días para ser exactos. Al principio, comencé contando las letras de mi nombre, Poe. Con el tiempo, mi deseo por los números pares me obligó a contar cualquier cosa que me rodeara. Mi familia empezó a llamar a mi rutina mis conteos. Mis conteos ocurrían durante todo el día. Tan pronto como me despertaba a las 6:44 de la mañana, contaba 20 dientes, igual que el día anterior. Después de contar mis muñecos de acción, 12, me duchaba. Ducharme era una de mis partes favoritas del día porque podía controlar los números. Cada ducha se ajustó al 10º nivel, la temperatura perfecta, y duró exactamente 600 segundos y 10 minutos. Estos números son mis favoritos porque son números pares, pero también porque terminan en 0. A las 7:14, bajaba las 14 escaleras de nuestra casa, contando cada una a lo largo del camino. Me comía el cereal y contaba meticulosamente los segundos que tardaba en masticar cada cucharada. Antes de subir al autobús a las 7:39, contaba los imanes de nuestra nevera, 7. Aquí es donde mi familia empezó a fijarse en mis conteos. Al principio, pensaron que era simplemente una peculiaridad normal que tienen los niños pequeños cuando aprenden algo nuevo. Sin embargo, muy pronto mis conteos empeoraron. Mi maestra de primer grado, la señora Montero, les decía a mis padres que yo no estaba tan desarrollado como los demás niños. Se dio cuenta de que yo tardaba más que los demás estudiantes en cada tarea. Al principio mis padres no entendían por qué, pensaron que me estaba yendo muy bien basándose en mis conteos en casa. Comenzaron a hacerme preguntas, normalmente 9 preguntas cada noche. Odiaba sus preguntas, odiaba que no me preguntaran una más o una menos para estar igualados, pero siempre respondía. Al escuchar mis respuestas, comenzaron a darse cuenta de que mis conteos no eran solo mi joven cerebro tratando de entender los números. Les contaba que cuando estaba en la escuela no podía concentrarme en mi trabajo porque había demasiadas cosas para contar. La cantidad de libros en el estante, la cantidad de marcadores, lápices de colores y crayones esparcidos sobre la mesa de manualidades, la cantidad de ramas en el árbol justo fuera de la ventana del salón de clases. Uno de mis conteos favoritos era cuando contaba a los niños en el salón de clases, 16, un número par. Sin embargo, cuando alguien estaba ausente, podía arruinar todo el día. Me costó aún más intentar hacer mi trabajo. Lo único en lo que podía concentrarme era en la sensación de que algo estaba desequilibrado en la habitación. Al final mis padres me llevaron al médico. Mientras esperaba en la sala de examen, conté los frascos sobre el escritorio, 3, las luces de la sala, 6, y cualquier otra cosa en la sala que mis ojos pudieran ver. Después de esperar 8 minutos y 54 segundos, finalmente llegó mi doctora, su nombre era Stephanie. Empezó a hacerme preguntas que me hacían sentir incómodo, pero yo sabía que mis padres querían que respondiera, así que lo hice. Poe comenzó a preguntarme, ¿qué tienes en mente en este momento? Los bolígrafos en tu bolsillo. 3. No me gustan 3, respondí. ¿Y por qué no te gusta el número 3? Es extraño. Me gustan los pares. Son los buenos números. Genial.
A mí también me gustan más los pares. Entonces, cuando cuentas, siempre debes contar un número par. Mirando hacia atrás en esta conversación, parece que la doctora Stephanie solo me estaba apaciguando ya que solo tenía 6 años, 10 meses y 22 días. Siempre 2 veces. A veces más veces si es necesario. Tus padres me dicen que no estás prestando atención a tu trabajo en la escuela. ¿Es esto porque estás demasiado ocupado contando? Sí. Hay mucho que contar en la habitación de la señora Montero. Nunca siento que haya terminado de contar todavía. Pude ver por qué sería difícil concentrarse. Con suerte, podemos hacer algo para ayudar a mejorar tu trabajo, ¿de acuerdo? Solo necesito hablar con tus padres en el pasillo por 1 minuto y enseguida volvemos a entrar. No muevas ni un músculo. La doctora Stephanie me dejó solo en la habitación mientras hablaba con mis padres en el pasillo, olvidándose de cerrar la puerta cuando se fueron. Miré al suelo y comencé a contar las baldosas por 6ª vez desde que entré a la oficina. Mientras contaba 21, 22, 23, escuché a la doctora Stephanie mencionar en voz baja algo sobre la medicación. Yo no sabía lo que esto significaba en ese momento, pero obviamente mis padres sí lo sabían y no les gustó. Empezaron a gritar, nuestro hijo no necesita medicamentos y no volveremos a esta oficina. Mi madre me agarró del brazo y me llevó al auto antes de que pudiera terminar de contar las fichas. Nunca pregunté qué pasaba, estaba demasiado ocupado contando todas las señales de las calles de camino a casa. Nunca más me llevaron a otro médico. Nada cambió después de la reunión con la doctora Stephanie. Continué haciendo mis conteos todos los días y todavía tenía dificultades en la escuela porque simplemente no podía concentrarme. 2 meses y 3 días después de la cita con el médico, un nuevo estudiante, Parker, se unió a nuestra clase. 17 estudiantes en la clase. El aula se había desequilibrado permanentemente debido a Parker. Le odiaba. Mi capacidad para concentrarme en mi trabajo disminuyó aún más. Los conteos empeoraron aún más porque constantemente ansiaban números pares. Un día después de la escuela, mi deseo se hizo demasiado fuerte. Recordé que Parker estaba en mi autobús y vivía en mi calle. El autobús se detuvo en su 4ª parada, la nuestra, y nos bajamos ambos. En lugar de ir a mi casa, decidí seguir a Parker para ver dónde vivía. Conté los pasos mientras me escondía detrás de él fuera de su línea de visión. Llegamos a su casa después de 474 escalones. Lo observé desde la distancia mientras él entraba por la puerta principal, sin estar seguro de mi próximo movimiento. Después de 12 minutos y 19 segundos, volvió a jugar baloncesto en la entrada de su casa. En ese momento, mi mente infantil pensó que la forma perfecta de vengarse de él sería empujarlo y gritarle. Me acerqué a él en el camino de entrada y le dije, Parker, eres un gran malvado y no te quiero en mi clase. Arruinaste mis conteos. Se giró y me miró con expresión confusa. Obviamente, no tenía idea de cuáles eran mis conteos, pero se sintió estimulante finalmente gritarle. Empezó a hablar pero no pudo pronunciar las palabras antes de que lo empujara al suelo. Nunca olvidaré el sonido de mi primer asesinato. Fue un ruido hueco, pero con un crujido alarmante, como el de un bate de béisbol de madera al romperse. Su cabeza aterrizó en la única roca en todo el camino de entrada. Un charco rojo empezó a empapar el pavimento alrededor de su cabeza. Él no se movía. Aunque solo tenía 6 años en ese momento, sabía que había hecho algo muy malo. Realmente no quise lastimarlo. Solo quería empujarlo hacia abajo para asustarlo. Me di la vuelta y corrí a casa después de esperar solo 4 segundos. Mientras corría, lo único que podía pensar era qué pasaría si lo lastimara. Y no fue mi intención. Cuando llegué a casa, me alegré de ver que mis padres aún no habían regresado del trabajo. Esto me dio algo de tiempo para recuperarme. Llegaron a casa a las 5:27 y me quedé callado el resto de la noche.
Al día siguiente en clase estaba haciendo mis conteos y solo conté 16 estudiantes. Parker no estaba aquí. La señora Montero nos reunió a todos en un círculo y comenzó a hablarnos con voz sombría. Está bien, todos, habrán notado que Parker no está aquí hoy, comenzó. Todos asentimos. Bueno, Parker tuvo un accidente ayer mientras jugaba afuera. Se golpeó muy fuerte la cabeza y ya no podrá venir a clase. Esto es muy triste para mí y está bien que todos ustedes también estén tristes. Si alguien necesita algo hoy, venga a hablar conmigo, ¿de acuerdo? Está bien, decimos todos al unísono. Excelente. Ahora volvamos todos a nuestros escritorios para que podamos comenzar la clase. Cuando todos nos levantamos y empezamos a regresar a nuestros escritorios, comencé a pensar en Parker. En ese momento sabía muy poco sobre la muerte, pero sabía que era permanente. Sabía que lo que le había hecho a Parker era permanente. Al principio esto me asustó. Me preocupaba que alguien descubriera que fui yo quien lo empujó. Que era culpa mía que ya no viniera a clase. Cuanto más pensaba en esto, me di cuenta de que la clase siempre estaría igualada. 16. Mis conteos ya no estarían mal. Yo era responsable de controlar los números. Por lo general, cuando controlaba los números, era para pequeñas cosas como la cantidad de bocados de comida que tomaba o cuántas veces contaba algo. Esta vez controlaba todo el salón de clases. Hice que todo volviera a sentirse equilibrado. Podría usar esta habilidad por el resto de mi vida y eso es exactamente lo que hice. Los siguientes 5 años y 6 meses transcurrieron sin incidentes. Nadie descubrió nunca que fui yo quien mató a Parker. La policía lo consideró un accidente y dijo que tropezó mientras jugaba solo. Acababa de comenzar 6º grado, lo que significaba ir a una nueva escuela y descubrir todas las cosas nuevas que contar. Tenía 6 clases, 5 de las cuales tenían un número par de estudiantes. La única que no lo hizo fue mi clase de ciencias. Todos los días iba a clase y me sentía desequilibrado. Mis conteos estaban mal y mi capacidad para trabajar se había visto afectada nuevamente. Decidí que necesitaba controlar los números. Sabía que esta chica de mi clase, Mónica, estaba enamorada de mí. Ella me seguía a todas partes y siempre interrumpía mis conteos. Estaba tan irritado por ella, que decidí que ella sería mi próximo objetivo. Esta vez no quería que fuera un accidente. Quería sentir la responsabilidad de controlar los números. Durante 3 semanas y 3 días tracé el plan perfecto. Primero, invitaría a Mónica al baile de la escuela para el cual solo faltaban 2 semanas y 6 días. Mientras estábamos en el baile, le decía que quería besarla. Finalmente, nos escabulliríamos al baño donde la mataría y volveríamos a igualar los números. Mónica obviamente dijo que sí cuando la invité al baile. Las siguientes 2 semanas y 5 días transcurrieron terriblemente lentos, ya que lo único en lo que podía pensar era en controlar los números. Pero finalmente llegó el día del baile. Mis padres me dejaron en la escuela y esperé afuera durante 7 minutos y 43 segundos. Ni siquiera podía esperar un poco más para lograr una cantidad de tiempo uniforme. Ella realmente es la peor, pensé mientras entramos. Estaba encantada de que finalmente la reconociera y le invitara al baile. Llegamos a la cafetería, donde se estaba realizando el baile y vimos un salón oscuro con música alta y niños de 6º grado corriendo como animales. Siempre odié los bailes escolares porque había demasiadas cosas para contar, la cantidad de niños, la cantidad de canciones que tocaban, la duración de cada canción, la cantidad de comidas diferentes que servían y mucho más. Sabía, sin embargo, que valdría la pena venir a este baile. ¿Te importaría si bailamos allí?, pregunté, señalando la esquina de la habitación más cercana al baño. Por supuesto que no, dijo, un poco confundida, pero aún feliz de que le hubiera pedido bailar con ella.
Ninguno de nosotros sabía bailar, así que nos arrastramos torpemente durante 10 minutos y 54 segundos hasta que finalmente dije, «Oye, Mónica, ¿tal vez querrías besarme? Podríamos ir al baño para que no esté tan oscuro». Estaba increíblemente nervioso. No porque no quisiera besarla, sino porque finalmente iba a poder controlar los números. «Está bien», respondió ella, nerviosa. La agarré del brazo y la llevé corriendo al baño de chicas. Tan pronto como llegamos allí, me aseguré de que no hubiera nadie más escondido en los puestos. Estábamos solos. Tenía una gran sonrisa en su rostro y yo también fingí una sonrisa para ella. Mientras ambos nos inclinábamos para besarnos, palpé la esquina del lavabo. Puse mi mano en el lado derecho de su cabeza. En lugar de guiar su rostro hacia el mío, golpeé su cabeza contra la esquina del fregadero, dejando una mancha roja. Ella inmediatamente se desplomó en el suelo. Acerqué mi oreja a su nariz y conté 10 segundos. Ella no estaba respirando. Finalmente lo había hecho, controlé los números. La euforia que sentí al igualar los números no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Mi cerebro estaba abrumado por los números pares. Volví a tener el control de todos los números y esta vez fui totalmente responsable. Sin embargo, aún no había terminado. Necesitaba que esto pareciera un accidente. Agarré un letrero de piso mojado del armario del conserje más cercano y corrí de regreso al baño. Afortunadamente, nadie había encontrado a Mónica todavía. Salpiqué un poco de agua en el suelo y en la suela de los zapatos de ella. Luego, simplemente coloqué el letrero de piso mojado justo a sus pies y salí corriendo al baile. Nadie descubrió nunca que fui yo quien la mató. A medida que crecí, nunca superé mis conteos ni mi abrumador deseo por los números pares. Continué matando a las personas que arruinaron mis conteos. Natalie, cuando tenía 14 años por ser el séptimo miembro de mi grupo de inglés. Carlos, cuando tenía 19 años por ser mi tercer compañero de cuarto. Marcus, cuando tenía 22 años por dejar siempre de lado el volumen de la televisión en un número impar. Cheryl, cuando tenía 24 por enviar 17, 13 o 15 correos electrónicos todos los días y otras 12 personas que me irritaron. Aprendí a ser creativo con mis muertes, ya que necesitaba hacer que parecieran accidentes o asegurarme de que nunca se encontraran los cuerpos. A veces golpeaba a las personas en la cabeza lo suficientemente fuerte como para matarlas y colocaba accesorios para dar la apariencia de que se resbalaban y se golpeaban la cabeza. Otras veces echaba veneno en la comida de las personas, lo que provocaba que sus órganos dejaran de funcionar y no provocaba ninguna sospecha en una autopsia. Una vez colgué a una persona mientras aún estaba viva para que pareciera un suicidio. Nunca dejé ninguna evidencia hasta mi muerte número 19 y última. Mi muerte número 19 fue un hombre llamado Ellis con el que trabajé. Ellis no era el número impar en un grupo y no hacía nada notable en cantidades impares, pero siempre interrumpía mis conteos. Cuando estaba en mi escritorio, contaba los marcos de mis cuadros, 4, 4, y él me interrumpía varias veces al día. Estaba tan irritado por él, que supe que tenía que matarlo. Como trabajábamos juntos, era fácil imaginar dónde lo mataría, junto a su auto después del trabajo. Guardé un bate de madera en mi auto que solía usar con muchas de mis víctimas. Llegó el final del día y vi a Ellis preparándose para irse, así que recogí todas mis pertenencias en silencio, me puse el abrigo y salí antes de que él pudiera hacerlo. Corrí hacia mi auto, agarré mi bate y me escondí entre los arbustos cerca de su auto. Después de esperar 3 minutos y 16 segundos, escuché el clic del desbloqueo de su auto. Ahora era mi oportunidad. Sin decir una palabra, salí disparado de los arbustos nevados justo enfrente de él y bajé mi bate hacia su cráneo. El impacto produjo un fuerte y hueco crujido y destrozó mi bate. Inmediatamente supe que algo no estaba bien. Ellis cayó al suelo, con la parte delantera de la cabeza ligeramente marcada. Todavía respiraba. Antes de que pudiera reaccionar, se puso de pie y me golpeó en la cara.
Recuerdo sentir que me sangraba la nariz, pero no le prestaba atención. En cambio, me concentré en terminar lo que comencé. Levanté el extremo astillado del bate que todavía tenía en mi mano y arremetí sobre su cráneo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces antes de que finalmente dejara de respirar. Antes de irme, tuve que hacer que pareciera que se resbaló en el hielo. Como era invierno en ese momento, vertí agua justo a los pies de Elise, sabiendo que se congelaría en cuestión de minutos. Luego, tomé lo que quedaba de mi bate y golpeé el espejo lateral 4 veces para que pareciera que Elise se golpeó la cabeza después de resbalarse. Finalmente, reuní las 19 astillas de mi bate y me fui a casa. Estaba encantado de no tener que preocuparme más de que Elise interrumpiera mis conteos. Mi emoción, sin embargo, no duró mucho. Los días siguientes transcurrieron con toda la normalidad posible. Hice todos mis conteos sin interrupciones, lo cual fue una sensación nueva y maravillosa. La gente de la oficina lamentó la muerte de Elise, pero a mí no me importó. Él era solo una persona menos por la que tenía que preocuparme de contar. Todo iba muy bien hasta 5 días después del asesinato. Ese día, escuché un golpe en mi puerta mientras me preparaba para ir a trabajar. Bajé corriendo las escaleras, contándolos mientras bajaba, y abrí la puerta. 3 policías me recibieron con un par de esposas. Paul Mahler, estás arrestado por el asesinato de Alice Landon. Después de 19 asesinatos, finalmente me atraparon. Me sentí incompleto, como si me acabaran de quitar una gran parte de mí. Obviamente, sabía que iba a ir a la cárcel por lo que había hecho, lo que significaba que nunca conseguiría mi 20º asesinato. Estaría incompleto por el resto de mi vida. Aparentemente, lo que pasó fue que cuando Elise me dio un puñetazo en la cara, un poco de mi sangre le manchó los nudillos. Fue examinado y eso los llevó hasta mí. Un día, mientras estaba en el trabajo, registraron mi auto y encontraron los restos del bate, que tenía su ADN por todas partes. Después de que me arrestaran por el asesinato de Elise, la policía inició una investigación completa sobre mí. Me conectaron a 17 de los otros 18 asesinatos que había cometido. El único que no pudieron probar fue el de Parker, pero en ese momento no importó. Había matado a más personas en 38 años que 3 asesinos en serie juntos en toda su vida. Mi juicio transcurrió como cualquiera esperaría. Me declaré inocente, había demasiadas pruebas en mi contra, me declararon culpable. Lo peor fue que cuando el juez estaba leyendo el veredicto, me concedió 19 cadenas perpetuas, una por cada persona que había matado. Sabía que sería otro número impar que me molestaría por el resto de mi vida. Llevo 6 años, 9 meses y 14 días en prisión. Cada día ha sido un infierno. Constantemente anhelo más números pares, pero sé que si mato a alguien aquí, me encerrarán en aislamiento durante 7 días. Toda mi vida se siente desequilibrada. Mis conteos no se han sentido bien desde que llegué aquí. El único pensamiento que me ha pasado por la cabeza durante los últimos 6 años es 19. Ya no puedo soportar el sentimiento de estar incompleto. Esta noche conseguiré mi muerte número 20, yo mismo.